He visto el mismo error destruir 3 generaciones de trabajadores mexicanos. Trabajan toda la vida, ganan salarios decentes, pagan sus cuentas y terminan sin nada, no porque sean tontos, porque creen en una mentira matemática que la sociedad les enseñó desde pequeños. Trabajar duro genera riqueza. Los números dicen otra cosa. En 1965, cuando Warren y yo tomamos control de Berkshire Hathaway, la acción valía $19. 58 años después, en 2023, valía $544,389. Eso representa un crecimiento de 28,550%, pero aquí está lo que nadie calcula. Si hubieras vendido en 1985 pensando que ya habías ganado suficiente, cuando la acción estaba en $2,470, habrías dejado de ganar otros 220 veces más en los 38 años siguientes. La mayoría confunde salario satisfactorio con oportunidad matemática optimizada. Trabajan 40 años, reciben su pago cada mes, gastan casi todo y creen que están construyendo futuro. No lo están. Están construyendo presente perpetuo. Durante la Gran Depresión, mi padre me mostró algo brutal. Familias que vivían de salario desaparecieron en meses cuando el trabajo acabó. Pero familias que poseían activos, tierra, negocios, acciones, sobrevivieron décadas de crisis. La diferencia no estaba en cuánto ganaban, estaba en qué hacían con lo que ganaban. ¿Conoces a este tipo? Gana 8,000 pesos mexicanos al mes, trabaja desde hace 15 años, es disciplinado, paga las cuentas a tiempo. Tiene un carro financiado, un departamento rentado, algo de ahorro, no es irresponsable. Simplemente, nunca aprendió la matemática silenciosa. Warren y yo observamos que la mayoría de los inversionistas individuales pierde dinero no porque sean tontos, sino porque actúan contra la propia naturaleza del capital. En 2025, reportes de UBS mostraron que 196 billonarios construidos por sí mismos añadieron $386,500 millones a la riqueza global, empujando el total a un récord de $15,800,000 millones. Mientras tanto, el trabajador promedio mexicano vio su poder de compra erosionar 6,5% al año por la inflación acumulada. ¿Cuál es la diferencia? Los billonarios entienden que el capital trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, sin vacaciones, sin sueño, sin quejarse. El salario solo trabaja en las horas que tú trabajas. Cuando paras, él para. Nuestro protagonista a los 40 años tiene 50,000 pesos guardados. Parece responsable. Pero si hubiera comenzado a los 25 invirtiendo 500 pesos mensuales al 8% anual, tendría 347,000 pesos a los 40. La diferencia son 297,000 pesos que nunca tendrá, no porque fue irresponsable, sino porque nadie le enseñó que el tiempo es ingrediente, no decoración. La trampa tiene nombre: error matemático invisible. La clase media mexicana comete este error todos los días sin saberlo. Creen que ahorrar en cuenta bancaria es inversión. No lo es. Es preservación que pierde contra inflación. En 2024, la inflación mexicana promedió 4,5% anual. Tu cuenta de ahorro paga 1,5%. Estás perdiendo 3% cada año en poder adquisitivo real. 10,000 pesos hoy son 9,700 en un año. En 20 años son 5,537 pesos en poder real. Perdiste casi la mitad de tu dinero haciendo exactamente lo que el banco te dijo que hicieras. Warren me preguntó una vez en 1970 por qué la gente guarda efectivo sabiendo que la inflación lo destruye. La respuesta es simple. Porque confunden seguridad nominal con seguridad real. Tu saldo bancario dice 10,000. Un año después dice 10,150. Te sientes seguro. Pero los 10,150 de mañana compran menos que los 10,000 de hoy. No ganaste nada. Perdiste.
La diferencia entre seguridad que se siente bien y matemática que funciona explica por qué 90% de los mexicanos termina pobre. En 1973, la inflación americana alcanzó 11% anual. Un dólar ese año valía 54 centavos 10 años después. Si guardaste efectivo bajo el colchón, perdiste casi la mitad de tu poder adquisitivo sin mover un dedo. México vivió algo peor en 1982, inflación de 98.8% en un solo año. 100 pesos en enero valían 50.2 pesos en diciembre. Las familias que tenían todo su patrimonio en efectivo se empobrecieron en 12 meses. Las que tenían activos reales, acciones, bienes raíces, negocios, sobrevivieron. No porque fueran más inteligentes, sino porque entendieron que el dinero es vehículo, no destino. La mañana del martes 15 de octubre de 1987 comenzó normal para millones de americanos. Café, periódico, tráfico, oficina. El lunes siguiente, Black Monday, el mercado cayó 22.6% en un solo día. Pero Warren y yo no perdimos el sueño. ¿Por qué? Porque nuestras mañanas desde 1965 nunca fueron sobre reaccionar al día. Eran sobre construir estructura mental antes de que el caos llegara. En 2025, JP Morgan analizó los hábitos de sus familias más ricas y descubrió algo brutal. Los billonarios toman decisiones de capital en las primeras 2 horas del día, antes de que la emoción y la urgencia contaminen el raciocinio. La clase media hace lo opuesto. Despierta, revisa el celular, reacciona a correos, apaga incendios. Cuando finalmente tiene tiempo para pensar en dinero, ya son las 10 de la noche. El cerebro está exhausto y la única decisión posible es dejarlo para mañana. Durante 60 años, Warren despertó a las 6:45 y dedicó las primeras horas a leer, no a reaccionar. Ray Dalio medita 20 minutos antes de abrir cualquier reporte. No es ritual espiritual, es higiene cognitiva. Ellos saben que decisiones de $1,000 millones no pueden tomarse con cerebro contaminado por notificaciones de WhatsApp. Pero aquí está la matemática que nadie calcula. Si pierdes el control de las primeras 2 horas del día, pierdes 730 horas por año. En 20 años, son 14.600 horas de decisiones financieras tomadas con el cerebro equivocado, en el estado equivocado, en el momento equivocado. Cada una de esas decisiones cuesta, en promedio, 0.3% de tu patrimonio potencial en elecciones subóptimas. A lo largo de una vida, eso significa terminar con 42% menos riqueza de la que matemáticamente podrías haber tenido. No porque seas tonto, sino porque nunca protegiste el momento del día en que tu cerebro realmente funciona. La clase media cree que trabajar duro durante el día compensa la desorganización de la mañana. No compensa. En Berkshire, decidimos en 1970 que ninguna reunión importante sucedería después de las 3 de la tarde. Warren y yo sabíamos que la fatiga mental cuesta más caro que las oportunidades perdidas. Pero espera, si la matemática es tan clara, ¿por qué 90% de las personas comienza el día igual que un bombero apagando incendios? La respuesta no está en la pereza. Está en una trampa psicológica invisible que la sociedad construyó hace 100 años. Durante la Revolución Industrial, mi abuelo trabajaba en una fábrica, silbato a las 6, producción a las 6:15. Él no tomaba decisiones, ejecutaba órdenes. Ese modelo mental contaminó 3 generaciones. Despertar es sinónimo de producir inmediatamente. Pero en 1965, cuando Warren y yo estructuramos Berkshire, descubrimos algo que cambió todo. El capital no necesita prisa, necesita precisión. UBS publicó en diciembre de 2025 que 196 billonarios construidos por sí mismos añadieron $386.500 millones
a la riqueza global ese año. Ninguno de ellos trabajó más horas que un conductor de Uber. Trabajaron de forma estructuralmente diferente. Warren Buffett, a sus 95 años, todavía dedica 80% de su día a leer y pensar, no a ejecutar. Ray Dalio construyó Bridgewater, el fondo de cobertura más grande del mundo, con un principio. Las decisiones importantes exigen mente descansada y contexto completo. Medita 20 minutos cada mañana desde 1982, no porque sea zen, sino porque se dio cuenta de que una decisión equivocada de $100 millones cuesta más que 10,000 horas de trabajo manual. La clase media mexicana hace el camino inverso. Despierta, toma el celular aún en la cama, consume 47 notificaciones antes del café. A las 7:30 ya tomó 12 microdecisiones emocionales, responder mensaje del jefe, irritarse con noticias, compararse con vidas ajenas en Instagram. Cuando finalmente se sienta a trabajar, el córtex prefrontal, responsable de decisiones financieras complejas, ya gastó 40% de su capacidad diaria. En 2018, investigadores de Stanford midieron que la calidad de decisiones cae 14% cada hora después de despertar si el cerebro no tuvo período de foco profundo por la mañana. Traduciendo, si despiertas y te lanzas al caos a las 10 de la mañana, tu cerebro está tomando decisiones con calidad de 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, estás decidiendo con calidad de medianoche. Esto no es metáfora, es neurociencia medida. Pero aquí está el costo real. Un trabajador que gana 8,000 pesos mensuales y decide en la carrera dónde invertir, cómo gastar, qué deuda priorizar, pierde en promedio 160 pesos por mes en elecciones subóptimas. Parece poco, pero 160 pesos mensuales al 8% anual durante 30 años son 223,000 pesos que se evaporaron. No porque perdió dinero, sino porque perdió la matemática antes de comenzar a contar. En Berkshire tenemos regla desde 1972. Ninguna decisión de capital antes de las 9, después de 2 horas de lectura y análisis. Warren no verifica cotizaciones al despertar, lee reportes de empresas, periódicos, libros. Solo después de que el cerebro está calibrado, decide. No es lujo de billonario, es matemática de supervivencia. Si comienzas el día reaccionando, nunca estás al mando. Y si nunca estás al mando, estás siendo comandado por la urgencia de otros, y la urgencia de otros nunca construyó patrimonio de nadie. Pero si esto es tan obvio, ¿por qué todavía despiertas y tomas el celular antes de pensar? Porque hay un segundo secreto más brutal. Los billonarios no solo protegen la mañana, calculan el costo de cada minuto perdido. En 1988, cuando Warren compró acciones de Coca-Cola, pasó 6 meses leyendo todo sobre la empresa antes de invertir $1. 6 meses parecen lentitud. Pero en 2023, esa inversión había multiplicado 16 veces. La prisa habría costado 15 veces de retorno. Aquí está la trampa que la clase media nunca ve. El tiempo no es lineal, es exponencial. Cada minuto invertido en decisión correcta multiplica décadas de resultado. Cada minuto desperdiciado en reactividad subtrae años de ganancia potencial. Haz la cuenta conmigo. Despiertas a las 6. Tomas el celular. Gastas 20 minutos en redes sociales, más 15 minutos respondiendo mensajes que no cambian nada en tu día, más 10 minutos viendo noticias que olvidarás en 2 horas. Son 45 minutos por día. En un año, 273 horas. En 20 años, 5,460 horas. Equivalente a 7 meses y medio de vida despierta tirados a la basura. Pero el costo real no está en el tiempo perdido, está en el tiempo que no usaste para tomar mejores decisiones. Si hubieras usado esas 273 horas anuales para estudiar inversiones,
Entender intereses compuestos, analizar dónde tu dinero está fugando. Habrías economizado y optimizado al menos 2% de tu salario anual. No parece mucho, pero 2% de 8,000 pesos mensuales son 1,920 pesos por año. Invertidos al 8% anual durante 30 años, son 218,000 pesos. Literalmente, hiciste scroll de 218,000 pesos fuera de tu vida. Warren Buffett lee 500 páginas por día. No porque sea obsesivo, sino porque hizo la matemática en 1950. Cada libro leído sobre negocios aumenta en 0,1% su capacidad de identificar buenas decisiones. En 70 años leyó aproximadamente 12,000 libros. Eso significa que su cerebro toma decisiones 12% mejores que alguien que nunca leyó nada sobre el tema. 12% parecen irrelevantes, pero 12% compuestos en 70 años transforman $10,000 en $138,000 millones. No es exageración, es la matemática real de su patrimonio. Ahora contrasta con la realidad mexicana. Según datos de 2024, el mexicano promedio pasa 3 horas 42 minutos por día en redes sociales. Son 1,351 horas por año. Si la mitad de ese tiempo fuera redireccionado para estudiar finanzas, estructurar presupuesto, negociar deudas, optimizar inversiones, la clase media mexicana tendría 40% más patrimonio en una generación. No es opinión, es matemática comportamental aplicada. Pero aquí está el problema invisible. La sociedad te entrenó para pensar que relajarte en redes sociales es recompensa merecida después del trabajo. No lo es. Es sabotaje matemático disfrazado de entretenimiento. Warren y yo nunca tuvimos cuenta en red social. No porque somos viejos, sino porque hicimos la cuenta. Cada hora allí es una hora que no está trabajando a favor de nuestro capital, y capital que no trabaja, muere. Pero espera, si percibes que estás perdiendo tiempo, ¿por qué no puedes parar? Porque hay un tercer secreto que los billonarios saben y tú no. Ellos no confían en la fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad es combustible finito. Los billonarios lo saben desde siempre. En 1972, cuando compramos See's Candies por $25 millones, no fue decisión de impulso. Warren creó un sistema donde decisiones malas eran imposibles de tomar. Eliminó la necesidad de fuerza de voluntad. La clase media hace lo opuesto. Despierta cada día esperando tener disciplina para no tomar el celular, no gastar de más, no procrastinar decisiones financieras. Y falla 80% de las veces, no porque sea débil, sino porque está luchando contra diseño. Instagram, TikTok, notificaciones, ofertas instantáneas, todo fue arquitectado por doctores en psicología comportamental para vencer tu fuerza de voluntad. No estás luchando contra pereza. Estás luchando contra $500,000 millones de inversión en tecnología persuasiva. Es guerra desigual. Ray Dalio documentó en Principles que construyó Bridgewater eliminando decisiones diarias. Come lo mismo en el desayuno desde hace 30 años. Usa el mismo tipo de ropa, no porque sea robótico, sino porque cada decisión trivial gasta fuerza de voluntad que necesita para decisiones de $1,000 millones. Warren Buffett vive en la misma casa que compró en 1958 por $31,500. No porque sea tacaño, sino porque cambio de casa exige 1,000 microdecisiones que drenan energía mental. Optó por eliminar decisiones irrelevantes para tener 100% de capacidad cognitiva en decisiones que realmente multiplican capital. Esto no es rareza, es ingeniería comportamental. Ahora mira tu vida. ¿Cuántas decisiones tomas por día sobre cosas que no importan? ¿Qué ropa ponerte? ¿Qué comer? ¿Qué serie ver? ¿Dónde almorzar? ¿Qué publicación dar me gusta? Si respondes o no ese mensaje. En 2019, investigadores calcularon que el adulto promedio toma 35,000 decisiones por día. Warren Buffett toma menos de 300.
tercerizó, automatizó o eliminó 34.700 elecciones para tener cerebro fresco en las 300 que realmente importan. Estás gastando energía mental escogiendo filtro de foto mientras él está decidiendo si compra 10% de Apple. La diferencia no está en el coeficiente intelectual, está en el diseño de vida. En 2025, JP Morgan reveló que los billonarios atribuyen 78% del éxito a rutinas inflexibles que eliminan decisiones innecesarias. Traduciendo, no despiertan y deciden si van a ejercitarse, meditar, estudiar. Despiertan y ejecutan, porque decidieron eso una vez hace 20 años. La clase media despierta y negocia consigo misma cada día. Hoy debería invertir, mañana estudio, el lunes comienzo la dieta, el mes que viene organizo las finanzas. Mientras tanto, el tiempo está trabajando contra ti. Cada día de negociación interna es un día que los intereses compuestos no están trabajando a tu favor. Warren dijo en 1988, no esperes para comprar tierra, compra tierra y espera. Lo mismo vale para decisiones. No esperes tener ganas, elimina la elección, pero aquí está el problema. Te entrenaron para valorar libertad de elección y esa libertad te está costando millones. ¿Por qué? Porque hay un cuarto secreto más brutal. Los billonarios saben que libertad sin estructura es prisión matemática. En 1973, durante la crisis del petróleo, la inflación americana explotó para 11.1% al año. Warren y yo no cambiamos nada. ¿Por qué? Porque nuestra estructura de inversión no dependía de condiciones externas. La clase media entró en pánico, vendió acciones en el fondo, compró oro en el tope, cambió de estrategia 5 veces en 2 años, perdió 40% del patrimonio. No porque la crisis era inevitable, sino porque tenían libertad para reaccionar. Aquí está la verdad matemática que nadie te cuenta. Exceso de libertad financiera destruye capital. Tienes libertad para gastar todo lo que ganas. Libertad para invertir hoy y desistir mañana. Libertad para cambiar de estrategia cada semana. Libertad para vender en pánico. Libertad para comprar en FOMO. Y cada uso de esa libertad te cuesta 3 a 8% de tu patrimonio potencial. En 30 años, terminas con 70% menos riqueza de la que tendrías si tuvieras cero libertad. Datos de Dalbar entre 1990 y 2020 muestran que el inversionista promedio americano tuvo retorno de 3.9% al año, mientras el Standard & Poor's 500 rindió 10.7% al año. ¿La diferencia? Los 10.7 vinieron de comprar y nunca vender. Los 3.9 vinieron de libertad para ajustar siempre que sentía ganas. La libertad costó 6.8% al año. Parece poco, pero $10,000 a 10.7% al año durante 30 años se vuelven $209,000. A 3.9 se vuelven $31,000. La libertad costó $178,000. Cambiaste riqueza real por sensación de control. Warren Buffett construyó $138,000 millones con una estrategia: comprar empresas excelentes y nunca vender. Removió la libertad de cambiar de idea. En 1988 compró Coca-Cola. En 2008, durante la crisis, la acción cayó 40%. No vendió. En 2023, la posición valía 16 veces la inversión inicial. Si hubiera tenido libertad para vender en 2008, habría perdido $18,000 millones. La remoción de la libertad valió $18,000 millones. Ahora contrasta con tu vida. Tienes $1,000 para invertir. Tienes libertad para escoger entre 200 fondos, 500 acciones, Bitcoin, dólar, oro, bienes raíces. Esa libertad te paraliza o te hace cambiar de idea a cada oscilación. Los billonarios hacen lo opuesto. Crean cercas. Ray Dalio tiene regla desde 1985. Nunca cambies estrategia basado en sentimiento de corto plazo.
Programó sistemas automatizados que eliminan su libertad de interferir, no porque no confía en sí mismo, sino porque confía en la matemática más que en emoción momentánea. En 2025, estudio de UBS mostró que 83% de los billonarios usan estructuras que limitan deliberadamente elecciones emocionales. Programan aportes mensuales automáticos, bloquean ventas antes de plazos mínimos, crean penalidades autoinfligidas para decisiones impulsivas. Están construyendo prisión voluntaria porque saben que prisión estructurada genera libertad financiera y libertad sin estructura genera prisión perpetua en el trabajo. Pero aquí está la provocación. Si sabes que necesitas estructura, ¿por qué continúas improvisando? Porque hay un quinto secreto invisible. Los billonarios saben que improvisación es lujo de los ricos, no camino para volverse rico. En 2008, durante la crisis financiera global, Warren Buffett invirtió $5,000 millones en Goldman Sachs. Parecía improvisación genial. No lo era. Esperó ese momento desde 1999, cuando decidió acumular efectivo preparándose para oportunidad que surge una vez por década. 9 años de espera estructurada. La improvisación fue ejecución de plan antiguo. La clase media confunde las dos cosas. Ve al billonario tomando decisión rápida y piensa que fue impulso. No fue. Fue preparo invisible. Charlie Munger toma decisiones en segundos que parecen instintivas, pero son resultado de 75 años leyendo 6 horas por día. Su improvisación es memoria estructurada trabajando. Tú improvises porque no te preparaste. Él improvisa porque se preparó demasiado. La diferencia es brutal. Datos de 2024 muestran que los day traders, personas que improvisan compra y venta diaria, pierden dinero en 97% de los casos a lo largo de 12 meses. Los 3% que ganan no están improvisando, están ejecutando sistemas probados durante años. Improvisación real pierde siempre. Lo que parece improvisación en billonarios es siempre estructura antigua, reaccionando rápido. Warren Buffett lee 5 periódicos cada día desde 1950. Cuando la oportunidad surge, ya tiene contexto de 70 años. Tú lees el titular y piensas que entendiste. Él lee patrón histórico. Su improvisación costó 70 años de preparo. La tuya costó 0 preparo y todo tu capital. En 1965, cuando asumimos Berkshire, decidimos nunca reaccionar a noticia de corto plazo. Hasta hoy Warren no tiene computadora en el escritorio. No verifica cotizaciones en tiempo real. No improvisa basado en volatilidad diaria. Actúa apenas cuando estructura antigua reconoce patrón antiguo. Eso eliminó 99% de las decisiones malas que la clase media toma pensando que está siendo lista. Pero aquí está el costo invisible de la improvisación constante. Cada vez que cambias de plan, sin base estructurada, reinicias la cuenta de intereses compuestos desde cero. Si inviertes en acciones durante 3 meses, desistes, quedas 6 meses fuera, vuelves en cripto, sales de nuevo. Nunca completas los 20 años necesarios para composición seria. Estás acumulando inicios, no resultados. Warren tiene posiciones que mantiene desde hace 40 años, no porque sean perfectas, sino porque la composición exige tiempo ininterrumpido. Tú tienes posiciones que mantienes 4 meses y piensas que el problema es el activo. No lo es. El problema eres tú. Estudio de Vanguard en 2022 probó. Portafolios que no fueron tocados durante 20 años rindieron 9.8% al año. Portafolios optimizados constantemente rindieron 4.1% al año. La improvisación costó 5.7% al año. En 100,000 pesos iniciales, eso significa terminar con 648,000 versus 223,000. La improvisación costó 425,000 pesos. Literalmente pagaste casi $500,000 por el placer de estar en control.
Pero control sin estructura es ilusión de control. Es actividad que parece trabajo pero genera perjuicio. Los billonarios saben que la mayor improvisación es nunca necesitar improvisar. Y eso nos lleva al sexto secreto brutal. Saben que velocidad sin dirección es desperdicio. Quieres volverte rico rápido. Warren Buffett tardó 50 años para acumular 99% de su fortuna. No porque era lento, sino porque la matemática tiene velocidad propia. En 1956, Warren comenzó con $100,000. En 1966 tenía $6,800,000. Crecimiento de 6,700% en 10 años. Parece rápido, pero no paró allí. Mantuvo el mismo sistema durante 57 años más. En 2023 tenía $120,000,000,000 personales. Los primeros 10 años generaron $6,700,000. Los últimos 10 años generaron $50,000,000,000. La velocidad no estaba al comienzo, estaba en la permanencia. Los intereses compuestos aceleran con el tiempo, no al inicio. Tú quieres resultado en el año 1. Los billonarios saben que el resultado real está en el año 30. $10,000 al 10% anual. En el año 1 tienes $11,000. Ganaste $1,000. Decepcionante. En el año 10 tienes $25,937. Ganaste $15,937. Razonable. En el año 30 tienes $174,494. Pero aquí está el truco. En los últimos 10 años, del año 20 al 30, ganaste $107,224. Más de la mitad del resultado vino en los últimos 33% del tiempo. La velocidad estaba escondida al final, no al principio. Pero la clase media desiste en el año 3. ¿Por qué? Porque velocidad percibida no combina con velocidad matemática. Ves al influencer mostrando ganancia de 300% en cripto y piensas que estás perdiendo tiempo invirtiendo solo 10% al año. No lo estás. Él está mostrando el 1% que funcionó. Los otros 99% de seguidores que intentaron perdieron todo. Datos de 2024 muestran que 85% de las personas que invirtieron en criptomonedas entre 2020 y 2023 perdieron dinero, pero solo ves al 15% gritando «victoria». Sesgo de supervivencia. Warren y yo vimos esto en 2000 con la burbuja de las .com. Todos se volvieron ricos en 6 meses. En 2002, 78% de esas empresas no existían más. La velocidad era ilusión de grupo. La permanencia era matemática solitaria. Quien se quedó con acciones de Microsoft, Apple, Amazon y nunca vendió, ganó 50,000% en 25 años. Pero necesitabas tener estómago para perder 80% en 2000 y no vender. Velocidad exige coraje de ser lento. En 1972 compramos See's Candies por $25 millones. Pagamos 5 veces el valor contable. Todos pensaron que era caro. En 50 años, la empresa generó $2,000 millones en lucro distribuido. Retorno de 8,000%, pero tardó 50 años. Si hubiéramos vendido en 1985, pensando que ya había dado lucro suficiente, habríamos perdido $1,700 millones. La velocidad estaba en nunca acelerar la salida. Aquí está la verdad que destruye sueños. No existe atajo matemático. Puedes trabajar más, ganar más, invertir mejor, pero no puedes acelerar los intereses compuestos. Tienen cronograma propio. Solo escoges si participas o no. La clase media quiere participar durante 2 años y cosechar 30 años de resultado. No funciona. Los billonarios participan durante 30 años y cosechan 50 años de resultado, porque saben que tiempo en el juego es el juego. Y eso revela el séptimo y más brutal secreto. Saben que no estás compitiendo con ellos. Estás compitiendo con tu propia impaciencia. En 1974,
La bolsa americana cayó 45%. Warren Buffett compró todo lo que pudo. La clase media vendió todo lo que tenía. ¿La diferencia? Warren estaba luchando contra el mercado. La clase media estaba luchando contra su propio miedo y perdió. Aquí está el secreto final que los billonarios saben y tú no. La mayor amenaza a tu patrimonio no es crisis, inflación, recesión o gobierno. Eres tú. Tu miedo en 2008 costó 10 años de ganancia. Tu codicia en 2021 costó 40% del capital. Tu impaciencia en 2023 hizo que vendieras antes de la recuperación. Tus enemigos no son externos, son internos, y luchas esa guerra cada día sin saber. Estudios de Kahneman y Tversky probaron que humanos tienen 32 sesgos cognitivos documentados que destruyen decisiones financieras. Sesgo de confirmación, aversión a la pérdida, efecto manada, anclaje, exceso de confianza. Cada uno cuesta entre 1 y 4% de tu retorno potencial anual. Acumulados explican por qué ganas 3% mientras el índice gana 10%. No es mala suerte, es cerebro no entrenado tomando decisiones financieras. Warren y yo pasamos 60 años estudiando psicología comportamental antes de que se volviera moda. ¿Por qué? Porque percibimos en 1960 que la matemática sola no basta. Puedes saber que debes invertir a largo plazo, pero cuando ves tu portafolio caer 30% en 2 meses, el cerebro reptiliano grita «huye». Y huyes, no porque seas tonto, sino porque estás usando equipamiento mental de 200,000 años atrás para tomar decisión de economía moderna. Tu cerebro fue diseñado para huir del león, no para mantener acción en crash. Los billonarios saben esto, por eso crean sistemas que remueven emoción de la ecuación. Ray Dalio automatizó 95% de las decisiones de Bridgewater. No porque no confíe en humanos, sino porque confía en sistemas más que en emoción bajo presión. En 2008, mientras gestores vendían en pánico, sus algoritmos compraban en el fondo. El sistema venció la emoción y generó $4,000 millones de lucro. No necesitas algoritmo, necesitas cerca mental. Warren tiene regla desde 1960. Nunca vendas una acción buena porque el precio está cayendo. Removió la opción de reaccionar al miedo. ¿Tienes regla? Probablemente no. Decides en el momento, y el momento siempre está contaminado por emoción. Datos de Vanguard muestran que inversionistas que escribieron reglas antes de invertir y las siguieron mecánicamente tuvieron retorno 4.1% mayor que inversionistas que decidieron caso a caso. No porque las reglas eran mejores, sino porque eliminaron a ti de la decisión. Tu mayor enemigo eres tú tomando decisión emocional pensando que es racional. Los billonarios saben que racionalidad es lujo de sistema, no de humano bajo presión. Por eso crean cercas antes de la guerra. Entras a la guerra sin arma. Y piensas que el problema es el campo de batalla. No lo es. El problema eres tú luchando contra tu propio cerebro y perdiendo cada día. Tengo 99 años, Warren tiene 95. No podemos deshacer decisiones de 1960, pero tampoco necesitamos, porque las hicimos correctas. Tienes 30, 40, 50 años. Todavía puedes deshacer errores. Pero cada año que pasa, el costo de deshacer aumenta exponencialmente. Si tienes 25 años y comienzas a invertir 500 pesos mensuales al 8% al año, a los 65 tendrás 1,745,000 pesos. Si comienzas a los 35, tendrás 745,000. La diferencia de 10 años costó 1,000,000 de pesos. Si comienzas a los 45, tendrás 293,000. La diferencia de 20 años costó 1,450,000 pesos. No es castigo, es matemática. El tiempo es ingrediente insustituible. No puedes pagar más caro para compensar.
¿No puedes trabajar doble para recuperar? Tiempo perdido es capital muerto permanentemente. Aquí está la verdad brutal que nadie quiere oír. Si tienes 40 años y no comenzaste, ya perdiste la mitad de la guerra. No porque sea imposible, sino porque la matemática ahora exige sacrificio que tal vez no estés dispuesto a hacer. Para tener a los 65, lo que tendrías invirtiendo 500 pesos mensuales desde los 25, ahora necesitas invertir 1,400 pesos mensuales, casi 3 veces más. No por castigo, sino porque perdiste 15 años de composición y no puedes negociar con la matemática. En 1965, Warren tenía 35 años y $1,000,000. Si hubiera comenzado a los 45, con el mismo talento y estrategia, terminaría con 12,000 millones en vez de 120,000 millones. La diferencia de 10 años habría costado 108,000 millones de dólares. Incluso para el mejor inversionista del mundo, tiempo perdido es irrecuperable. No eres Warren Buffett. Entonces el costo para ti es aún mayor. Cada año que postergas, no estás apenas perdiendo ganancia, estás aumentando el sacrificio necesario para compensar. Y llega un punto donde el sacrificio necesario supera lo posible. Aquí está la elección binaria que enfrentas ahora: comenzar hoy con incomodidad soportable o comenzar dentro de 5 años con incomodidad insoportable. No hay término medio matemático. No puedes ir despacio y esperar resultado rápido. No puedes comenzar pequeño y esperar resultado grande sin tiempo proporcional. La matemática no negocia, solo ejecuta. Warren y yo tomamos decisiones difíciles a los 30 años que nos dieron libertad a los 60. Estás tomando decisiones cómodas a los 30 que te darán prisión a los 60. No es juicio, es observación de 99 años viendo generaciones repetir el mismo error. Tienes elección ahora. Dentro de 20 años tendrás consecuencia, y la consecuencia no acepta justificación. La matemática no espera, no pausa cuando estás confundido, no desacelera cuando estás con miedo, no te da descuento por intención, solo cuenta. Y a cada segundo que pasa, los intereses compuestos están trabajando a favor de alguien. La pregunta es, ¿a favor de quién? En 1965, 2 personas comenzaron con $10,000. Una invirtió y olvidó, otra gastó y trabajó. 60 años después, la primera tiene $3,300,000. La segunda tiene memorias. Ambas tuvieron el mismo tiempo. Solo una entendió que el tiempo es capital cuando es usado, pero desperdicio cuando es ignorado. Warren y yo no somos genios. Somos apenas personas que comenzamos temprano, mantuvimos consistencia y nunca interrumpimos. La magia no estaba al comienzo, estaba en la permanencia. Tienes 7 secretos ahora. Proteger las primeras 2 horas del día, eliminar decisiones innecesarias, construir cercas que impiden elecciones emocionales, entender que improvisación real es preparo antiguo, aceptar que velocidad es ilusión y permanencia es estrategia, reconocer que tu mayor enemigo eres tú mismo, y saber que la elección de hoy define prisión o libertad de mañana, pero conocer no cambia nada. Solo ejecutar cambia, y ejecutar exige comenzar. No mañana, no el lunes, ahora. Porque mientras decides si comienzas, la matemática ya está contando contra ti. No puedo darte más tiempo. Solo puedo mostrarte el costo de desperdiciarlo. El resto es contigo. Y con el reloj que no para.